Amén. Damos gracias a Dios por el tiempo de alabanza que hemos podido tener hoy. Un tiempo de alabanza en el que podemos recordar la segunda canción, que es Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. ¿Cierto? ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos contemplar su majestad. ¿Y qué más dice? Y el resplandor de tu gloria. Si nosotros vamos al texto que hemos leído antes, en el capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, baja un poco el volumen, porfa. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. No vamos a adentrar ahora en la palabra predestinación y todo lo que ello conlleva, pero vemos la gloria absoluta de Dios. Y cuando nosotros hablamos muchas veces de quiero ver tu gloria y el resplandor, ¿verdad?, de tu santidad, etcétera, etcétera, lo que queremos es ver esto precisamente. Porque el Dios absoluto, el Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, creador nuestro, es aquel que nos ha dado la respuesta. Es aquel que podía habernos mirado, habernos juzgado y condenado por lo que hicimos. Sin embargo, lo que ha hecho, y aquí recordamos también los versículos que hemos leído, nos ha salvado de nuestro estado. Y esa es la absoluta maravilla que nosotros podemos ver. No solamente lo bonito que ha hecho el mundo con su naturaleza, lo profundo que ha hecho al ser humano con sus emociones o sus instintos, sino que Dios nos ha salvado. Dios nos ha dado respuesta en Cristo, que a una creación tan pecadora, tan corrupta, tan oscura, nos ha dado la respuesta. Y esto es la maravilla de Dios. Y esto es su gloria y es su majestad. Eso es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver la majestad y quiero ver la gloria de Dios absoluta en el mundo. Y la mayor expresión es a través de la salvación a su pueblo. Cuando nosotros queremos hacer una foto a un entorno natural, nos suele molestar algo. Siempre queremos, oye, hay un coche, no, espera, y cambiamos un poco el ángulo, no, espérate que hay unos cables ahí de la luz, no, espérate que eso... Queremos buscar una fotografía natural sin ningún tipo de actuación del ser humano, porque molesta. Por muy bonito que sea el coche, no quiero un coche en mi fotografía. Quiero las montañas, quiero el prado, quiero la pradera. No quiero un coche, no quiero los postes de la luz con los cables, no quiero una casa. Quiero algo que sea natural. Pero siempre nosotros tenemos que meter la pata. Siempre tenemos que obrar conforme nuestras capacidades. Entendemos ahora, queremos ver la gloria de Dios sin nuestra propia acción. Queremos ver la majestad, pero sin la acción del hombre. Porque la acción del hombre siempre estropea la fotografía. La acción del ser humano siempre estropea la naturaleza. Queremos ver la obra de Dios tal cual es. Eso lo podemos hacer a través de la palabra. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo, conforme a lo que ha escrito anteriormente. ¿Qué vamos a opinar sobre esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la perspectiva, ¿cuál es? Volvemos a leer, si Dios me ha conocido, me ha predestinado, me ha llamado, me ha justificado y me ha glorificado, ¿qué entonces va a ir contra mí? Si Dios ha obrado desde principio a fin para que yo pueda ahora ser un hijo de Dios,
¿Qué va a arrebatarme de esta respuesta? ¿El qué? Si Dios, como dice la palabra en Efesios, me conoce, me ha llamado desde ¿cómo lo dice? Desde el vientre de mi madre, y también dice desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué va a ocurrir que me vaya a mí separar del amor de Dios? La palabra que nos podemos hacer, o podemos ir al principio, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque ese Dios de la majestad y de la gloria y la santidad me ha escogido desde antes. Desde que yo estaba en el vientre de mi madre, me conoce, sabe quién soy, y me ha llamado para que yo pueda hoy ser salvo, para que yo pueda ser justificado y pueda ser glorificado. ¿Qué me va entonces a mí a separar del amor de Dios? ¿Qué circunstancia, persona o suceso va a quitarme a mí esta respuesta? Hay una respuesta en esto. Bueno, hermano, esta respuesta no te la va a quitar nadie, pero sí te van a quitar el gozo. El gozo sí me lo van a quitar. El disfrutar de esto sí me lo van a arrebatar. Porque yo, teniendo todas las respuestas en mi vida, si no lo disfruto, ¿de qué me sirve? ¿Os imagináis? Si yo ahora mismo, vamos a poner el caso, ¿vale? Os prometo, no solamente os prometo que voy a dar 1 millón de euros a cada uno, firmamos ante notario 1 millón de euros. Y por las circunstancias que sea, ¿sabéis que los tengo? ¿Sabéis que los tengo? ¿Cuál sería vuestra respuesta? Gracias, ¿no? Y si yo os digo, os voy a dar este 1 millón de euros dentro de 1 año. Tenéis 1 año, de aquí a 1 año llegará el día, la fecha y la hora en la que a vuestra cuenta de banco os va a llegar 1 millón de euros. ¿Qué hacéis? ¿No empecéis a derrochar? Los poquitos ahorros que tenéis, no empecéis a decir, bueno, pues los voy a gastar, ¿por qué? ¿Me va a llegar 1 millón de euros? ¿Para qué quiero tener ahí ese poquito? Porque no tenéis fe de que vaya a llegar. 1 millón de euros. ¿Qué hacéis? Empecéis a mirar casas. ¿Por qué? Porque yo no quiero vivir en la que tengo, quiero vivir en una mejor. Empecéis a mirar coches, porque no quiero el coche viejo que se me estropea. Por lo menos un coche que me vaya bien. 1 millón de euros tenéis de sobra. ¿No vais a empezar a planificar las vacaciones del año que viene? Hombre, te va a llegar 1 millón de euros. Pero ¿qué ocurriría si vosotros aún así estáis amargados, tristes, nerviosos, inseguros, preocupados? ¿Por qué? ¿No tienes un contrato firmado ante notario en el que te asegura que dentro de 1 año vas a recibir 1 millón de euros? ¿Y tenéis la seguridad de que aquel que os lo va a dar los tiene? Bueno, en este caso lo voy a quitar yo porque sabéis que no los tengo, pero así nos pasa a veces. Tiene sentido la canción, Señor, abre mis ojos para que pueda ver tu gloria y no viva con miedo e inseguridad a día de hoy. Señor, abre mis ojos para que yo pueda entender mi identidad, para que yo pueda ver quién soy, siguiendo el texto, el relato de hoy. Señor, tú me has conocido, me has predestinado, me has elegido, me has justificado, me has glorificado en Cristo. Ese es tu contrato. Ahí está el sello del Espíritu Santo como notario. ¿Cuál es nuestra preocupación? Señor, déjame ver tu gloria, porque aunque yo tenga todo, lo pierdo en el sentido de que no lo disfruto. Si a mí me prometen 1 millón de euros, de aquí a 1 año, yo hubiera hecho todas estas cosas. Hasta hubiera pensado, vamos a comprar un local para la iglesia. Y el día X compramos un local, no sé cuál, no sé dónde, me da igual, lo compramos. Nos vamos a los polígonos, que hay lugares y sitios enormes para hacer iglesia, y nos vamos a un polígono. Cuando miramos locales, cuando se pensaba vender lo pensaban vender. Había uno que me gustaba, que era una escuela infantil. Y dije yo, perfecto, porque tiene un montón de aulas para remanentes de una edad, para remanentes de otro, para hacer esto. ¡Oh, qué bien!
Claro, eso era en mi cabeza. Luego ya miras el precio y miras las cosas y dices tú, vale, pues no puede ser. Otro día, otro año, en otro tiempo, Dios si quiere lo hará. Pero ahora mismo no es el tiempo. Al final Dios obró y seguimos aquí sin ningún tipo de problema. Por la majestad y la gloria de Dios. Pero yo miraría esos locales. Yo miraría un lugar. A veces cuando paso vamos hacia Toledo y todos conocéis Desguaces la Torre. Pero antes, ¿qué hay? Desguaces de la Torre, ¿antes qué hay? La Noria. Ahí se casaron Toño y María. Hay césped, lugares para montar un parque infantil, salones enormes para hacer cocinas, de todo. Aparcamiento, que es lo que más ilusión nos hace, por lo que aparcamiento. Y yo pienso, ay, algún día esta iglesia estaría genial. O por ejemplo, en Torrejón de la Calzada, al lado del Mercadona, los que habéis ido por ahí, hay, que el otro día le pregunté a Amelia, ¿eso que hay al lado del Mercadona qué es? Como ya iba al instituto ahí, ay, pues es algo como hacen ahí clases de no sé qué, no sé cuánto, ya se me ha olvidado. Algo del ayuntamiento, porque es un edificio con su aparcamiento, su entrada, y yo, esto sería una maravilla. Vienes aquí, aparcas, tienes salones grandes para hacer cultos, salones pequeños, tienes oficina, de todo. Una escuela de música, ¿no? Escuela de música. Sería genial. En Torrejón de la Calzada, al lado del Mercadona. Está ahí un poco escondido, pero está, justo en el edificio de al lado. Pasad y lo miráis y soñáis como yo. Ay, si tuviéramos 1 millón de euros. Podríamos, bueno, a lo mejor eso no lo compramos con 1 millón de euros, no lo sé, lo que podrá costar. Pero pensamos, si tuviésemos 1 millón de euros. Pero no pensamos, a veces ya ni siquiera nos atrevemos ni a imaginar, ni nos atrevemos a soñar, porque vemos la realidad tan evidente y nos asusta. Vemos la realidad de lo que nos rodea y no somos capaces ni siquiera de imaginar. Yo aún me lo permito de vez en cuando y digo, bueno, llegará ese día. Pero también pienso, si nos regalan ese local, ¿qué hacemos? Si no somos suficientes ni para limpiarlo. ¿Cómo lo vamos si no somos? Si no creo que ya no lo llenemos, sino que no somos lo suficientes para llevar a cabo y tenemos que levantar más discípulos y más obreros y encontrarlos en el campo. Y cuando llegue el tiempo, de una forma natural, Dios nos dará esos lugares para poder tener y desarrollar la iglesia. Pero queremos ver la gloria de Dios. Y esa es nuestra seguridad y esta es nuestra paz. La majestad, la gloria de Dios y su santidad. Como decía al final la canción, Santo, Santo, Santo. ¿Por qué? Él es santo. Y en medio de su majestad y de su gloria, a Él le apeteció salvarnos. ¿Lo consideró de esta forma? Podía habernos dejado muertos en nuestros delitos y pecados, pero sin embargo nos ha dado la respuesta. Esto forma parte de su soberanía. Somos salvos no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Dios lo hizo primero. Incluso podríamos decir, bueno, yo soy salvo porque tengo mucha fe. No, no eres salvo por fe. Eres salvo por gracia. Lo que pasa es que la gracia la recibes por la fe. Pero la salvación es una obra de gracia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si a Dios le ha placido salvarme y hacerme su hijo, ¿quién va a estar contra mí? ¿Quién me va a arrebatar esta respuesta? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. A ver, ¿qué referencia bíblica nos recuerda esto? Que no sea Cristo. Una referencia bíblica. Génesis 22. Génesis. ¿Qué ocurre en el capítulo 22 de Génesis? Versículo 2. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Pero vamos a dar un salto hasta el versículo 12. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Por qué Pablo utiliza estas palabras? Primero porque es la verdad, es la realidad, pero aquellos que conocían estos hechos, que serían la mayoría, que venían de traducción judía, les llegaría corriendo a la mente esta idea. Es que es verdad, es que Abraham también hizo lo mismo. Pero ¿cuál fue la obra de Dios? No lo entregues. Conozco tu corazón, no hace falta que lo hagas. Pero es que Dios no se guardó ese as en la manga. Dios lo hizo de verdad. Dios no fue en el último momento y dijo, venga Jesús, que era broma. No hace falta que lo hagas. Sí, hazlo, muere, porque tenemos que salvar a estas personas. Esta es la imagen del carnero que estaba enredado entre las espinas. Ahí está la respuesta. No es tu hijo. No tienes que derramar tu propia sangre para ser salvo, para poder acercarte a mí y ser justo. ¿Qué tienes que hacer? Ahí yo te proveo de la respuesta, que es Cristo. Y esto es lo que Dios hizo. Dios se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la majestad y la gloria de Dios también. ¿Cuál es? Que el Dios majestuoso y de la gloria se hace hombre como nosotros para salvarnos. Muere en la cruz de una forma impropia siquiera de las circunstancias. Una muerte que estaba destinada para los peores. ¿Cómo es posible que Dios hubiese hecho eso? Porque el Dios de la cruz, de la sangre, de los espinos, del tablero escrito en su cabeza, de los insultos, de los menosprecios, es también el Dios de la gloria y el Dios de la majestad. Que es lo que no nos entra en la cabeza. ¿Cómo es posible que alguien con la majestad y la gloria de Dios sea capaz de rebajarse tanto? Hasta el punto de convertirse, de hacerse 100% hombre al mismo tiempo, con todo lo que ello conlleva, y morir encima, como si fuera un ladrón o un asesino. Si Dios fue capaz de bajar a la tierra y morir de la forma que hizo, dice aquí, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Cómo Dios no nos va a dar lo que necesitemos? ¿Cómo Dios no va a proveer de lo que necesita su Hijo para hacer su obra? ¿Qué no nos va a dar Dios? ¿Qué Dios no puede hacer? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Puede hacerlo todo, puede darnos todo. De esta forma, Pablo les hace ver a los romanos o a la iglesia que estaba en Roma que si Dios era tan poderoso no solamente como para crear, sino para salvar al hombre, no vas a ponerle un límite en lo que es meramente material, físico o circunstancial en tu vida. No tiene sentido. Dios no es un Dios pobre, incapaz y pequeño. Es un Dios absoluto. Por lo tanto, volviendo a las palabras o a las preguntas de antes, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O volviendo un poquito más atrás, todo lo que nos ocurre a los que amamos a Dios, al final es para bien. Esto es la gloria de Dios. Dios es capaz hasta de que las circunstancias, problemas y desastres sean una respuesta. Esto es lo más loco que hay en el mundo. ¿Cómo es posible que incluso lo malo Dios lo pueda llevar a ser una respuesta? ¿Sabes quién lo sabía? José lo sabía. ¿Sabéis lo que voy a decir? ¿A que sí? ¿No habéis sido vosotros? Dios me ha traído de esta forma. ¿Cómo? A través de una mentira de los hermanos, a través de venderte como esclavo, a través de meterte en la cárcel. Sí. Esta es la absoluta soberanía de Dios. Dios obra de forma que para mí es una locura. Pero Dios lo hace de esta forma. Por eso tenemos que seguir recordando la canción. Señor, déjame ver tu gloria, déjame ver tu majestad, para que yo pueda entender lo que ocurre a mi alrededor. Porque si yo no lo puedo ver,
veré los problemas y las circunstancias en las que el pueblo de Roma estaba. Perseguidos, hasta muchas veces incluso la muerte. Por épocas ocurría esto. ¿No cuenta la historia que el emperador Nerón en sus jardines, para iluminar sus jardines, prendía fuegos a personas crucificadas? Obviamente creyentes. Dicen los rincones de la historia, dicen que él fue incluso capaz de prender fuego a una parte de la ciudad porque la quería renovar. Dijo, mira, ¿para qué voy a estar luchando contra ellos? Se prende fuego, un accidente, y así la puedo reconstruir como a mí me da la gana y como yo quiero. ¿Será verdad, no? No lo sabemos. ¿Quién, versículo 33, acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a acusarnos? Que son muy de iglesia, muy del dedito, del que este y el otro y por aquí no sé quién ha hecho y mira cómo vive. ¿Quién nos va a acusar a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para acusar a nadie? ¿Quién? Y ahora es que también hay iglesias que no, que como la salvación no solamente es por gracia, sino que también es por obras. Y esto pues no me lo invento, Jesús Adrián Romero también lo dice. No, es que ¿y las obras qué? Y hablando, bueno, es que la Biblia es un esto y un lo otro. Bueno, no sé, está rarísimo este señor. Claro, porque la salvación es por obras. Que cuando estaba en Miami, Paula me dice, oye, hay una hermana que te quiere llevar a su iglesia para que conozcas al pastor y tal. Y bueno, como no había nada que hacer esa mañana, digo, pues claro que sí. Era una mañana de viernes o algo así, un culto de oración y demás. Vamos a omitir todo lo que ocurre hasta el momento en el que pues el pastor pues venga, ven aquí, y unas palabras, un saludo. Entonces le dio un mensaje, un saludo de 2 minutos con el contenido de Cristo y la unidad de los que estamos en Cristo. En 2 minutos, pues simplemente una palabra de saludo. Y después el pastor, sí, tal, porque tenemos gracia a Cristo, no sé qué, pero cuidado porque cómo vivís y lo que hacéis, porque la salvación, no sé qué. Digo, ya lo has estropeado. Lo has estropeado todo. ¿Por qué tienes que sumar algo al mensaje de la gracia en Cristo? Iglesias que viven así, con el dedo constantemente. Todas lo hacemos en lo pequeño, pero hay algunas que incluso son capaces de decir, tú te vas a ir al infierno. Y en estas iglesias, como hablaba antes con Juan, hay un mensaje de el tiempo está cerca, va a llegar. La gente que ocurre está temblando de miedo. No como Juan que dice, a mí me da igual, ahora, más tarde, no sé qué. Yo tengo mi respuesta y viviré mi hoy al 100%. Y cuando tenga que ser, será. Pero la gente dice, no, por favor, que no sea ahora, porque yo no sé si voy a ser salvo. Y es que, bueno, mi marido a veces falta en la iglesia, o a veces no hace cosas que... Tenemos miedo de verdad de esto. Pero, ¿quién nos va a acusar si Dios es el que justifica? Seguimos en el 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que va a condenar? Pues aquí la palabra nos dice, Cristo es el que murió. Cristo es el que resucitó, el que está en la diestra y el que intercede por nosotros. Es decir, Cristo, que en vez de convertirse en juez, ¿qué es lo que hace? Se convierte en abogado defensor. En vez de ser fiscal que nos acusa, que dice, oye, que yo he muerto por este y encima este hace esto y esto y lo otro, no se merece lo que yo hice por él. Se convierte en abogado. Nos defiende. Esta es la gracia que nosotros tenemos. Pablo quiere alejar el pensamiento legalista, el pensamiento religioso que había en aquel tiempo. Pablo quiere alejar a aquellos que vivían constantemente, como lo hacían los fariseos, pero ahora en la iglesia. No, es que claro, yo no soy fariseo, pero yo soy una persona irreprensible, yo soy perfecto, yo hago esto, ¿y tú qué haces? Que es de lo que se queja también en 1 Corintios, que lo hablamos también ayer. Al final, la condenación, ¿a quién va a llegar? A los que no estén en Cristo, pero los que estamos en Cristo,
tenemos abogado con Él, tenemos defensor con Cristo. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Dejando claro lo que hace Cristo y dejando claro quiénes somos en Cristo y dejando claro lo que nadie puede hacer porque estamos en Cristo, que es acusarnos y condenarnos. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Y empieza a enumerar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Engloba muchos aspectos del día a día, circunstancias cotidianas. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? Si Él creó todas las cosas. ¿No dice eso? Juan capítulo 1. Y por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué nos va a separar de su amor? Pablo continúa en el versículo 36 y hace una referencia al Salmo 44, versículo 22. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero Pablo, ¿no has dicho? Primero nos hablas de problemas, luego nos hablas de que con Cristo no los tenemos, pero ahora nos dices que sí los tenemos. ¿Qué nos estás contando, Pablo? Pablo nos está diciendo, no que no vayamos a tener problemas, que los vamos a tener, por si había alguna duda, ahí lo recuerda, no estoy diciendo que no vayáis a tener problemas, os estoy diciendo que ningún problema os va a separar del amor de Dios. No que Dios os vaya a librar de las circunstancias, sino que, a pesar de las circunstancias y en medio de las circunstancias, vais a tener respuesta. De que no hay circunstancia que os pueda quitar esa bendición. Vuelve a repetir, versículo 37, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, mi victoria no es por mi estoico aguante, no es por mi fortaleza, no es por mi mentalidad, no es por otra cosa que porque yo estoy dentro del amor de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso yo tengo respuesta. Porque estoy en Cristo. Por eso cuando hay un problema, ¿qué decimos siempre? Cristo es la respuesta. No esperéis otra respuesta por mi parte, porque no hay otra respuesta en la Biblia. ¿Qué os va a decir Pablo? Sí, hay un problema, pues, bueno, esfuérzate o mira esto y lo otro. No, Cristo es la respuesta. Esa es mi paz, mi tranquilidad y mi esperanza. Y cuando yo entiendo esto, tendré paz en medio de la tempestad, como hizo Pablo tantas veces, en tantas circunstancias, en palizas, amenazas, en juicios, en el barco que naufragó. ¿Por qué Pablo tenía paz? ¿Por qué Pablo en el capítulo 16 con Silas en la cárcel, hombro con hombro, atados, apaleados seguramente, quizás sin comer, maltratados, estaban cantando himnos? No dice meditando, pensando en himnos o por favor, Señor, no, cantando himnos en voz alta. ¿Por qué? Porque había paz y seguridad en lo que había en su vida. Porque ellos experimentaban el amor de Cristo y por eso eran vencedores. Por lo cual, versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es, ¿dónde? En Cristo Jesús. Pablo es pesado con lo mismo, Todo el rato lo mismo. ¿Por qué? Porque hasta que no se le meta en la cabeza a la gente, no puede parar de decirlo. Volvemos a recordar el mensaje de ayer. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2. Me gustaría mucho daros comida sólida, espiritualmente hablando, pero como sois como niños, tengo que repetiros las mismas cosas una y otra vez. También lo dice Pablo a los Gálatas. Para vosotros es seguro y a mí no me importa repetiros lo mismo siempre hasta que lo lleguéis a entender. Y volviendo a Corinto, a la iglesia que estaba en esa ciudad, hermanos,
como sois carnales y miréis con vuestros ojos físicos y os centráis en lo que es humano, os tendré que seguir dando leche espiritual. ¿Cuándo vais a crecer? Esta es la respuesta básica para nuestra vida. Por supuesto, Pablo habla de vida y muerte. Todo el mundo entendía lo que es la vida y la muerte. Todos lo entendemos. Pero habla de ángeles, principados y potestades. ¿Por qué habla de esto? Porque en aquel tiempo había una gran mística sobre este aspecto. El judaísmo rabínico pensaba que había ángeles en todas las cosas, en todas las cosas. Lluvia, granizo, calor, todo tenía su ángel, decían los rabinos. Pero claro, había un problema, y es que los ángeles con los humanos no se llevaban bien, según ellos. Entre otras cosas, porque claro, se podían llevar o podía retrotraerse hasta tiempos de Moisés, en los que llegaban a decir que los ángeles estaban en contra de Dios porque permitiesen a Moisés subir al monte Sinaí y estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque, oye, yo soy un ángel, yo estoy aquí y esos son los humanos. ¿Cómo permites a un hombre venir a ti? Y decían que Dios tuvo que reprender a los ángeles porque tenían, y que nos tienen envidia, nos tienen cosa, los ángeles, decían los rabinos en aquella época. Pero Pablo dice, ni siquiera los ángeles, ni los potestades, ni principados, es decir, ni siquiera la realidad espiritual, tal y como vosotros la creéis o se habla hoy en día, puede llegar a separarnos del amor de Dios. Nada. Sigue diciendo, ni lo presente ni lo porvenir, que era su tipología de pensamiento en tiempo, el tiempo presente y lo que está por venir, que eran como los judíos hablaban. Ni siquiera, como dice, ni lo alto ni lo profundo. Quizá haciendo referencia a la astrología en aquel tiempo, donde depende de la posición de las estrellas o de ciertas estrellas, cuando tú nacías podía tener una repercusión en tu vida y en tu persona, que es muy parecido a lo que ocurre ahora con el horóscopo y demás. Pero ellos intentaban encontrar respuesta en lo que veían y utilizaban las estrellas de esa forma, de una forma similar como lo hicieron los magos de Oriente. Los magos de Oriente no eran reyes, eran lo que hoy podríamos entender como científicos, dentro de la ciencia que había. Y está hablando desde esta perspectiva. Ni siquiera las estrellas, ni siquiera la ciencia puede llegar a determinarte a ti por encima de lo que Dios hace. Está diciendo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos suyos. Esto es lo que tenemos que entender. Somos suyos. Vivimos, morimos, resucitamos y estamos a la diestra de Dios, tal como nos dice el texto anterior. Recordamos el versículo 34. El que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y es el que intercede. Nosotros ahora vivimos por Él. ¿Pero qué hacemos? Cuando muramos, vamos a morir en Él. ¿Y qué ocurrirá después? Vamos a resucitar después. ¿Qué va a ocurrir después? Estaremos en la diestra de Dios al igual que lo está Él. Por este motivo, nada nos puede separar del amor de Dios, porque le pertenecemos a Él. Y esta pertenencia es absoluta, no es parcial. No le pertenezco un poquito. No es como mi casa es mía. Pero hasta que yo no la termine de pagar dentro de 30 años, el banco tiene un derecho importante sobre ella. ¿Es mía? Más o menos. Pero esta herencia es absoluta. ¿No nos dice la palabra que somos herederos? Es una herencia que no tiene condición alguna, que ya la tenemos con nosotros. Es ese documento firmado bajo notario, no de que vamos a recibir 1 millón de euros. La vida eterna no tiene nada comparado con 1 millón de euros. Porque además, mi Dios, al quien yo pertenezco, es el dueño
de todas las riquezas que hay en el mundo. Y si Él quiere, así llegan a mi banco. Por eso cuando algún día me llegue dinero al banco, yo me voy a callar. Señor, ¿será tuyo? ¿No lo será? Veremos a ver, ¿no? Si alguna vez el banco me pide justificación, lo devolveré. Pero si no, Señor, Él puede hacer todas las cosas. ¿Pero qué es lo importante? No que me fije en ellas, sino que yo ande en lo que es seguro y en lo que a mí me da respuesta. Que es que Dios me ha llamado, escogido, me ha justificado y me ha dado la vida eterna. Me ha dado una identidad, me ha dado una autoridad, me ha dado respuesta y en ese amor yo confío. Y como hemos empezado con la canción, pues terminaremos con la canción. Oremos para que el Señor nos deje ver su majestad y nos deje ver su gloria y podamos percibir su santidad. Y si tenemos esta respuesta, no hay nada que nos vaya a mover. Recordando que somos más que vencedores, todas las cosas nos ayudan a bien y además nada nos podrá separar de ese amor absoluto. Señor, oramos y te damos las gracias porque ya lo tenemos todo. Podríamos vivir nuestra vida sin pedirte absolutamente nada. Y deberíamos vivir sin pedirte absolutamente nada físico, humano y material, porque lo tenemos todo en ti, Señor. Señor, lo que sí que te pedimos es, como dice la canción, que podamos verte a ti tal y como eres, con tu poder, con tu soberanía y con tu providencia, que podamos ver, Señor, cómo tú obras en el campo y en nuestra vida, y que podamos también, Señor, aunque esto le pertenece únicamente a tu obra y a tu determinación, pero, Señor, también queremos tener la certeza y la seguridad del futuro, de que somos remanentes, que hemos permanecido, que permanecemos y que permaneceremos. Y también que seremos aquellos que hagamos que otros permanezcan, que demos fruto, que levantemos ese bosque que da vida al mundo, llevando el nombre de Jesucristo. Oramos en el nombre, que sobre todo nombre, Jesucristo. Amén.